Muy bien, buenos días a pueblo de Uspantán, de las personas que nos ven a través de este medio. Pues estamos saludándolos de parte de la Municipalidad de San Miguel Uspantán. Me presento, mi nombre es Rafael Sic Damián, soy el concejal cuarto de esta municipalidad y pues tengo a mi cargo la Comisión de Educación. En esta oportunidad me acompaña la compañera que pues me va a dejar el espacio para que ella se presente, ¿verdad? Y cuál es la función que ella tiene. Kamsaouche Ratimit, Ingen Ana María Pinula, Chacuniri Yapatmalsi, puesto en estadista de Dirección Municipal de Planificación, oficina de proyectos dirigidos a Ratimit, en Raposh Panik Wash, escuelas, Shide Pachak, Nerili y Oficina de Dirección Municipal de Planificación. Buenos días, pueblo de Uspantán. Mi nombre es Ana María Pinula, estoy acompañando aquí a Rafael Sic y trabajo para la Municipalidad de Uspantán con el puesto de estadista en la Dirección Municipal de Planificación. La Dirección Municipal de Planificación trata más sobre el desarrollo y la ejecución de proyectos para el pueblo. Nosotros ahí pues somos varios compañeros, de la misma manera damos la atención a las personas que nos visitan en su idioma, ya sea el uspanteco, el quiché, para prestar un mejor servicio. Bueno, sí, de hecho nosotros en este periodo pues hemos enfocado pues un poquito más el servicio hacia la población. En nuestro idioma hemos, bendito Dios que en nuestro pueblo hay existen dos idiomas mayas, que es el uspanteco y el idioma quiché. Y bueno, de hecho nosotros los de la corporación lo conformamos personas que dominan el idioma quiché y el quiché, ¿verdad? La mayor parte que conformamos el consejo, pues un 70% somos mayablantes. Y pues, por supuesto nosotros acá a nuestra gente los atendemos en el idioma materno, por ejemplo el local es el idioma quiché, ¿verdad? Entonces tratamos de más que todo poner enfoque a nuestra gente, porque muchas veces en las oficinas de repente alguna persona solo domina el idioma el español, ¿verdad? Y mucha de nuestra gente pues no domina a cabalidad el español. Entonces nosotros les facilitamos lo que es una persona que traduzca y que lo atienda de la mejor manera. Ese es nuestro objetivo, que la atención sea integral, sea para todos, ¿verdad? Prácticamente nuestro pueblo está bendecido, ¿verdad? Aquí a mi lado pues, se encuentra la compañera Anita, que ella es mayhablante uspanteco, también ella domina el quiché, ¿verdad? Mi persona pues también domina el quiché, ¿verdad? Y o sea, nosotros prácticamente todas, un 80% de nuestras oficinas contamos con personal que hable un idioma materno para que la atención hacia nuestra gente sea integral. Bueno, está en secreta, le decía hace un momento que de un 80% en todas las oficinas pues tenemos tenemos a una persona que domine algún idioma materno, ¿verdad? Pues hablemos de la oficina de planificación, que aquí está la compañera, que ella es la que se encarga de poder atender a las personas, ¿verdad? En alguno de los idiomas que ella domina, ¿verdad?
también está secretaría, en tesorería, tenemos también aquí en recepción, pues nosotros nos prestamos en algunos momentos cuando la gente no logra transmitir el mensaje, pues nosotros nos prestamos para poder atenderlos como debe ser, ¿verdad? Como les decía, en todas las oficinas que son de atención directamente al público contamos con una persona que domine algún idioma maya. Ahora, la debilidad que nosotros de repente tenemos es que no hay una persona que hable el idioma quechua, ¿verdad? Pero estamos viendo la opción de que haya alguien que domine ese idioma para las personas que vienen de la zona reina, ¿verdad? Para que ellos pues, también sean atendidos como deben de ser. Pues acá de repente les puedo mencionar que la mayor parte de todas las oficinas tenemos a una persona. Y si fuera necesario, nosotros ponemos, si fuera necesario tener a una persona que traduzca el mensaje de la persona que viene a visitar, pues contamos con personas. Bueno, de repente ya por último queremos agradecer el espacio que se nos cede como municipalidad. Queremos invitar a nuestra gente, a nuestro pueblo, para que vengan a visitarnos y en el momento que ustedes se presenten en cualquiera de las oficinas que nosotros tenemos al servicio del pueblo, para que usted venga y nos pueda hablar en su idioma materno, ya sea el quiché o el espanteco, que al final de cuentas nosotros lo que pretendemos acá es ser clientes, ¿verdad? Tomar el mensaje como tal, que no tengan pena de venir y hablarnos en el idioma materno, en su idioma que nosotros estamos dispuestos a atenderles como tal. Les mencionaba, en todas las oficinas tenemos alguna persona mayahablante. No nos limitemos ni tengamos esa pena de poder expresarnos con la gente. Ustedes van a encontrar a personas con traje típico. Eso quiere decir que la persona domina nuestro idioma. Entonces no tengan pena, estamos para servirles, no tengan ese miedo de comunicarse en el idioma materno que nosotros les vamos a atender gustosamente, ¿verdad? Muchísimas gracias a las personas que hacen posible esta entrevista. Esperamos que llegue el mensaje a ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Voy a dejarle aquí a la compañera el espacio para que ella también se comunique con ustedes y les diga en el idioma materno algunas de las palabras. Municipalidad de Santán, trámite, si hubiera cosa kaya solución de la cayol, lo la cayol que manteco. O si cada oficina, rechapunere, fui con cheque, o chao la cayol que manteco, fui chiquillo capaz de chao la liquiche. Que con nombre de la cosa fui, lo gratuita, lo tata cholar, o nere ka kaya chawacha nimo anik sila yuga ta tia pena chawa ata yuga nere la oficina fui ta aquí ta chao ta li kashlan o fui li chao li ya cayol li uspanteco li quiche y lo tata cholar nen la cosa chawa ata que no le o lo kaya cholar nek anik po ashabuka nena la cosa neri le patransia ride kachak ta panere ride kaya chola kaya la cayol nena la cosa. Pues precisamente nosotros estamos armando una planificación con lo que es la Oficina de Servicios Públicos. Estamos enfocados prácticamente en también transmitir todo tipo de información, ¿verdad? A nivel municipal en idioma materno, ¿verdad? De hecho, está la Oficina de Accesos Públicos y
Y también nosotros estamos en coordinación con lo que es el centro de salud en cuanto a la pandemia o lo que nos está afectando en este tiempo. Pues ya se hizo un trabajo, ¿verdad?, de información, de difusión de información en el idioma materno, ¿verdad? De repente el mensaje llega algún anuncio, por decirle, en idioma español, muchos lo van a lograr interpretar, ¿verdad? ¿Qué certeza tenemos de que la información llegue a cabalidad? Pues quizá no la tengamos. Entonces, con esto nosotros, traduciendo la información, el mensaje en el idioma materno, pues consideramos que ahora pues nuestra población ha hecho caso, ha recibido el mensaje. Pues nosotros de hecho estamos trabajando en este sentido, estamos difundiendo información, ¿verdad?, sobre la pandemia, sobre lo que está ocurriendo a nivel mundial en nuestro idioma, ¿verdad?, para que llegue a cambiar el mensaje. Muriel Patinete, Tetiata Cholar, que de coronavirus, mi municipalidad, que voy a echar de actividad cristiana, ¿verdad? En tantas naves de viajar, ¿verdad? Mi hospital, puestos de salud, centros de salud, estoy encargado de esta actividad cristiana. También cristian y chata el mayor, cristian chata el leche, que tiene que cholar cristian. En transportar, que igual para evitar el contagio. Mi cristian es encargado específicamente de cierta información pública, servicios públicos, encargado de cierta que te cholar, de cristian. Manyajer de coronavirus. Y tal sacha huecha que en la pregunta, en la duda está muy manyajer muy proyectos gente de parte del hospital. Entonces aquí chavecha también tapan contagiar hay manyajer, ¿verdad? Está cabuel que tiene cachas na tapar la nimshapon tiene cachas na cachi. Digo, lenka, chos, tenka kashna kashikap, tenka kashna sea, tipo donde van a evitar el contagio del coronavirus, van a evitar el contagio de chichichi y chichica.